¿Qué pasaría en ti si te dijera que muchas de las decisiones que tomas hoy están dictadas por promesas invisibles que hiciste de forma inconsciente? Saludos, soy María Amparo y te invito para que en este video exploremos cómo las lealtades familiares frenan tu vida y cómo a través del Ho'oponopono te liberas de estas cadenas al sanar tu historia y la de quienes te rodean. ¿Estás listo para descubrir el poder de la sanación ancestral? Comencemos por definir qué es una lealtad. Es un contrato, una promesa o un compromiso inconsciente que recibe cada miembro de la familia con el fin de mantener la unidad y el equilibrio en el sistema. Estas se manifiestan a través de creencias, comportamientos o patrones que se repiten a lo largo de las generaciones. Te estarás preguntando, ¿cuándo realizo yo este compromiso? Tu clan, árbol genealógico o sistema familiar, como prefieras llamarlo, te eligió desde el momento de tu concepción como el encargado de su información para evidenciar, expresar y manifestar todos los dramas no resueltos, brindándote una oportunidad para liberar y sanar a todo el linaje familiar. Bueno, ¿y tú cómo lo aceptas? Haciendo uso de lo que existe en cada ser humano, llamado la buena conciencia, lo que significa que tú trabajas para ganar méritos y pertenecer a la familia, asumiendo y perpetuando el rol que te asignaron con un amor ciego. Aquí lo que redunda es el pertenecer a la familia. Por ese pertenecer, cada miembro de la familia se la juega por completo y se juega su vida, se juega su felicidad, se juega su libertad. Por eso aquí es donde nace la problemática a la que se enfrenta cada ser humano, porque si tú aceptaste y aún hoy como adulto, aunque muchas situaciones no te gusten, las sigues viviendo por temor a que no te hablen, te alejen o incluso te excluyan de la familia. Esto indica que estás atrapado en una lealtad inconsciente, lo cual te lleva a repetir patrones y a vivir una vida poco auténtica y alejado de tu verdadera esencia. Pero ¿qué pasa cuando tú no aceptas esa lealtad? Estás haciendo uso de lo que llaman la mala conciencia, atreviéndote a hacer las cosas de forma diferente. Y esto es producto de un profundo proceso de individuación. Aquí se encuentran las mal llamadas ovejas negras de la familia, quienes en un camino de soledad y en comunión con su conciencia se conectan consigo mismos a través del reconocimiento de su propio ser. Esto es muy importante conocerlo para poder revertirlo a nuestro favor. Los dramas y las injusticias cometidas dentro y fuera del sistema familiar afectan la vida de sus integrantes y se manifiestan a través de las siguientes consecuencias: enfermedades, depresiones, suicidios, relaciones conflictivas, trastornos físicos y psíquicos, dificultad para encontrar pareja, para prosperar, comportamientos conflictivos y un largo etcétera. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que no hay árbol genealógico, no hay clan familiar sano, todos los árboles están enfermos de una u otra manera, debido a que el árbol familiar, por inercia, quiere seguir manteniendo el curso castrador y tóxico de su tronco, lo cual hace una tarea muy complicada para quienes se rehúsan a hacerlo. Esto la mayoría de las personas ya lo saben, pero ¿cómo lo solucionamos desde la perspectiva del Ho'oponopono? Ustedes saben que a mí me gusta dar soluciones, no seguir hablando del problema, porque romper una lealtad familiar requiere de un proceso consciente y profundo de autoconocimiento y liberación emocional. Y aquí te presento los pasos esenciales para lograrlo. Primero, saber, entender y comprender para sanar. Si tú sabes, entiendes y comprendes, esa sanación se va a dar. ¿Y a qué me refiero con saber? Tener claros los conceptos desde tu propia historia personal. Entender que si aceptaste, ahora puedes rehusarte a continuar el ciclo nocivo para que el árbol evolucione y tú puedas comenzar a trascender. Recuerden que siempre les he dicho que el entendimiento es desde el corazón y la comprensión desde la razón. Cuando tú conjugas estos tres elementos,
Sanas tú y tu clan familiar, porque cuando dijiste sí, te colocaste un ancla, y al decir no, comienzas a vivir en libertad. Segundo, conexión con la divinidad. Solicita la guía divina para tener la claridad y la fuerza para romper los lazos y las cargas con el clan familiar de una manera amorosa y poder alinearte con tu propósito personal. Tercero, rompe la lealtad. Una lealtad se rompe al transgredirla o incumplirla. Este acto desafía la repetición y la expectativa cruzando los límites de lo aceptado. Cuarto, reconocimiento. Identifica los patrones y las creencias familiares que te limitan. De esta forma te das cuenta de cómo repites ciertos comportamientos y cargas con responsabilidades ajenas, con el deseo inconsciente de pertenecer y ser aceptado en tu familia. Quinto, limpia. Esto implica practicar consistentemente Ho'oponopono para limpiar las memorias de dolor y los pensamientos negativos compartidos y heredados de tus ancestros que están alimentando estas lealtades. Sexto, reafirma tu identidad y tu derecho a crear tu propio camino. Hazlo con humildad y gratitud hacia tu familia, pero con la firme convicción de que puedes hacerlo diferente y vive de acuerdo a tu verdadera esencia. Séptimo, aceptación y perdón. Acepta que estos patrones formaron parte de tu vida por lealtad a tu familia y solicita a la divinidad que perdone en ti a tus antepasados por cualquier daño que estos patrones hayan causado, al igual que te perdonas a ti mismo. Octavo, agradece las lecciones que estas situaciones te han enseñado. Cierra el ciclo de repetición y permítete avanzar en libertad con una nueva perspectiva. Noveno, asume el 100% de responsabilidad de tu propia vida, decisiones y emociones, y libérate del peso de las expectativas familiares. Comienza a vivir de acuerdo con tus propios valores y deseos. Y décimo, ama a tus ancestros, acepta a todos tal cual son. Al hacerlo comienzas a vivir en paz y abres la puerta a la transformación de tu ser. Y 11, y tal vez el más importante de todos, honra a tu clan familiar. Honra y agradece a los ancestros, a todos los que vivieron antes que tú, sin olvidos ni exclusiones, porque ellos hicieron todo lo mejor que sabían hacer, además de darte la vida. Honrar es el acto más hermoso que puedes hacer. Hónralos en su grandeza, porque ellos vivieron tiempos difíciles con el conocimiento que tenían en ese momento. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interna. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto.